En este video vamos a resolver este problema que tenemos acá enunciado de tres maneras diferentes. Partamos por leer el problema. Dice, se lanza una pelota con velocidad v0 en dirección perpendicular a una superficie inclinada en un ángulo alfa con la horizontal. Ahí tenemos la pelota, se lanza con una velocidad v0 de forma inclinada. Aquí tenemos el plano inclinado con un ángulo alfa con la horizontal. Y se nos pide calcular esta distancia r medida desde la posición de lanzamiento hasta el punto donde cae la pelota en la superficie inclinada. Este problema lo vamos a resolver, problema de lanzamiento de proyectiles, planteando tres modelos diferentes, tres caminos. Uno, el modelo analítico de toda la vida, la forma más usual en que se resuelven los problemas de lanzamiento de proyectiles, que consta de plantear ecuaciones de posición, considerando un sistema de referencia con eje X horizontal y eje Y vertical. El segundo método va a ser también un modelo analítico planteando ecuaciones de posición, pero ahora cambiando el sistema de referencia, donde vamos a considerar un eje X paralelo al plano inclinado y un eje Y perpendicular al plano inclinado. Y finalmente lo haremos con el modelo geométrico basado en trigonometría que se usa entre otros lados en la Universidad de Santa María. La idea es resolver el problema de estas tres formas, verificar que se llega al mismo resultado y comparar para ver cuál es el método más conveniente para resolverlo. A continuación abordaremos este problema. Vamos a partir considerando el modelo analítico usual con eje X horizontal y eje Y vertical. Aquí tenemos el dibujo, eje Y, eje X, tenemos aquí el ángulo alfa, en t igual a 0 sale el proyectil, así sigue esta trayectoria, en t igual a t llega hasta acá, y para calcular la trayectoria R vamos a tener que establecer las coordenadas del punto de llegada, que sería este. Aquí vamos a tener una coordenada x sub f y una coordenada menos y sub f. Aquí estamos considerando el eje Y positivo hacia arriba, por lo tanto nos queda negativo acá. Si tomamos este triángulo rectángulo que se aprecia acá, donde este lado es y sub f, este lado es x sub f, se puede establecer un par de relaciones importantes, que una sería que la tangente del ángulo alfa, que es este ángulo de acá, sería igual cateto opuesto, que sería y sub f, partido en el cateto adyacente, que es x sub f. Y lo segundo que podemos establecer es que r lo podemos encontrar en función de estos dos valores, x sub f e y sub f. Entonces, este r va a ser igual a x sub f al cuadrado, es la hipotenusa del triángulo rectángulo, más y sub f al cuadrado raíz cuadrada. Ahora vamos a plantear las ecuaciones de posición para el cuerpo que se está lanzando. Ojo con este v0, este ángulo alfa se repite por acá, por lo tanto en este vector v0 va a corresponder a este ángulo de acá, que está arriba. Entonces, a partir de eso vamos a plantear las ecuaciones de posición. La posición horizontal 0, y en este caso la componente horizontal sería v0 por seno de alfa, porque este ángulo alfa está acá arriba, por t. Y la posición vertical sería, estamos colocando el origen, posición inicial 0, la velocidad inicial apuntaría hacia arriba, que sería v0 coseno de alfa por t, menos un medio g por t al cuadrado. Con eso tenemos planteadas las ecuaciones de posición. Ahora, en t igual a t, que es el punto donde llega el proyectil, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que la posición horizontal en ese instante va a ser nuestro llamado xf, que sería v0 seno de alfa por t, de donde aquí vamos a poder despejar t, que sería xf partido en v0 por seno de alfa. Un resultado que va a ser útil para el análisis posterior. Por otra parte, la posición vertical, ojo, en este caso va a ser menos YF. Fíjense cómo está el sistema de referencia. Eso sería igual a v0 por coseno de alfa por t menos un medio por g por t al cuadrado. Y aquí, ¿qué puedo reemplazar? Primero tengo expresado el t en función de xf. Tengo expresado acá tangente de alfa, entonces aquí puedo escribir y sub f como xf por la tangente de alfa, y puedo entrar a reemplazar todo. Fíjense lo que nos va a quedar. Menos xf por tangente de alfa va a ser igual a v0 coseno de alfa por xf
partido en B0 por seno de alfa, se nos van estos B0s, menos 1/2 por G por X sub F al cuadrado partido en B0 al cuadrado seno al cuadrado de alfa. Si se fijan acá puedo simplificar un XF y nos va a quedar esta expresión acá. Menos tangente de alfa igual a coseno partido en seno, que es 1 partido en tangente de alfa o cotangente de alfa, menos G partido en 2 B0 al cuadrado seno al cuadrado de alfa por XF. De esta expresión podemos despejar XF. Entonces de aquí podemos hacer lo siguiente. Decir de que G dividido en 2 B0 al cuadrado seno al cuadrado de alfa va a ser 1 partido en tangente de alfa más tangente de alfa. Esto se puede expresar de la siguiente manera. Coseno de alfa partido en seno de alfa, que es la definición de 1 partido en tangente, más la definición de tangente, que es seno de alfa partido en coseno de alfa. Si seguimos esto, nos va a quedar G partido en 2 B0 al cuadrado seno al cuadrado de alfa igual a, si desarrollamos esa fracción, nos va a quedar aquí coseno al cuadrado de alfa y aquí seno al cuadrado de alfa, que como sabemos esta es una identidad trigonométrica que es igual a 1 por XF. Acá me falta el XF y aquí también me falta el XF, y podemos simplificar un seno con un seno acá, y con esto podemos despejar XF. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos 2 B0 al cuadrado seno de alfa partido en G coseno de alfa. Tenemos ya XF. Y el IF lo podemos obtener directamente del XF, porque sabemos de que eso es tangente de alfa por XF. O sea, sería tangente de alfa por toda esa expresión que vimos anteriormente, 2 B0 al cuadrado seno de alfa partido en G coseno de alfa. Tenemos XF, tenemos IDF, por lo tanto podemos obtener R, que vimos anteriormente que era XF al cuadrado más IF al cuadrado, que si simplificamos más esto es XF al cuadrado más IF al cuadrado por tangente al cuadrado de alfa. Entonces al factorizar el XF sale afuera, nos va a quedar XF por la raíz de 1 más tangente al cuadrado de alfa. ¿Qué expresión nos va a quedar acá para esa distancia R? XF, que la tenemos que es 2 B0 al cuadrado seno de alfa partido en G coseno de alfa, factor de 1 más tangente al cuadrado de alfa, que sería seno al cuadrado de alfa partido en coseno al cuadrado de alfa. Esto lo podemos desarrollar. B0 al cuadrado seno de alfa partido en G coseno de alfa, se desarrolla eso que está dentro, y aquí abajo nos va a quedar coseno al cuadrado de alfa, y aquí nuevamente vamos a tener coseno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa. Identidad trigonométrica, esto es 1, nos queda raíz de coseno al cuadrado de alfa, que sería coseno de alfa, y finalmente llegaríamos a que R sería igual a 2 B0 al cuadrado seno de alfa dividido en G, y este coseno de alfa se multiplica por este coseno de alfa acá, por lo tanto nos quedaría G coseno al cuadrado de alfa. Y este sería el resultado final. El problema se puede hacer, es abordable, pero aquí hay mucha maniobra matemática, mucho uso de identidad trigonométrica, hay muchos detalles, es medio árido de hacer y en cualquier paso uno se puede equivocar y perderse. Esto sería usando el método analítico de toda la vida, el que se enseña en la educación media, usando los sistemas de referencia de toda la vida. Ahora vamos a ir con el modelo analítico, pero vamos a cambiar el sistema de referencia. Ahora el sistema de referencia va a ser un eje X paralelo al plano inclinado y un eje Y perpendicular al plano inclinado. En este caso, el B0 iría en la dirección Y
Y lo que hay que hacer es interpretar de otra manera la aceleración de gravedad que apunta hacia abajo y que habría que descomponerla en una componente en el eje y, que sería g coseno de alfa apuntando al menos i, y una componente g seno de alfa apuntando en el sentido x. Si hacemos el análisis, el ángulo alfa se repite acá. Y a partir de eso hay que plantear las ecuaciones de posición. Aquí las ecuaciones de posición serían las siguientes. X de t en este eje, posición inicial 0, velocidad inicial 0 porque la velocidad es completamente vertical, pero tendríamos una aceleración que sería un medio por g por seno de alfa por t al cuadrado. Y la ecuación I de t sería posición inicial 0, velocidad inicial v0 por t, y vamos a tener una componente g que va a ir en la dirección menos i, pero que sería un medio g coseno de alfa por t al cuadrado. En este caso, para esos ejes de referencia, los dos movimientos serían movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. Por otra parte, en el instante t igual a t, en el instante en que llega acá al punto donde choca el proyectil con el plano inclinado, vamos a tener de que la posición horizontal en ese instante t va a ser igual a esta distancia r que queremos calcular, y la altura en el instante t es 0. Ya podrán darse cuenta que esto simplifica bastante el planteamiento del problema. De i de t igual a 0 se puede plantear lo siguiente, de que v0 por ese t menos un medio g coseno de alfa por t al cuadrado es igual a 0. Entonces aquí nos queda una ecuación bastante simple de despejar. Podemos factorizar por t. Nos quedaría v0 menos un medio por g por coseno de alfa por t igual a 0. Y de aquí tenemos dos soluciones. El caso trivial de t igual a 0. Y de aquí se llega a v0 menos un medio g coseno de alfa por t igual a 0. O que v0 es igual a un medio g por coseno de alfa por t. Y de aquí se puede despejar t directamente. Y ese t nos va a quedar 2 veces v0 partido en g coseno de alfa. Tengo t acá. Y teniendo t, aquí está clarito. Evalúo x de t y debería obtener r, que sería un medio por g por seno de alfa por t al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría un medio g seno de alfa, t al cuadrado sería 4b0 al cuadrado, dividido en g al cuadrado coseno al cuadrado de alfa. Se me va esta g, 4 con 2 me queda 2, y fíjense a qué resultado llego. 2b0 al cuadrado seno de alfa partido en g coseno al cuadrado de alfa. Se llega al mismo resultado anterior, pero haciendo mucha menos matemática. Esto pasa a ser un problema relativamente simple de lanzamiento de proyectiles. En estricto rigor no es un proyectil como el que estamos viendo, porque en este caso ambos movimientos son rectilíneos uniformemente acelerados, pero haciendo una matemática bastante más simple que la anterior se llega al mismo resultado. Aquí podemos ver claramente cómo, ajustando los ejes coordenados en forma estratégica, podemos simplificarnos de manera bastante importante la operatoria para analizar esta situación. Vamos finalmente al modelo geométrico propugnado en la Universidad de Santa María. En este caso no vamos a definir ejes coordenados, sino que vamos a definir tres vectores. Vamos a definir el v0 delta t, que es este vector aquí, que es paralelo a la dirección de la velocidad. El 1 medio g delta t al cuadrado, que es este que apunta hacia abajo, paralelo al vector g. Y este sería el vector r. Y fíjense lo que se forma acá. Como este v0 es perpendicular al plano inclinado, aquí se forma un triángulo rectángulo. Y podemos ver geométricamente que este ángulo alfa se repite acá, si hacemos el análisis. En consecuencia, la resolución de este problema es la resolución de ese triángulo rectángulo. ¿Cómo sería esto? Coseno de este ángulo sería cateto adyacente, que sería v0 delta t, partido en la hipotenusa, que sería esto de acá, que sería un medio g
delta t al cuadrado, donde se van estos delta t, y aquí nos quedaría 2b0 partido en g delta t, y de aquí se puede despejar delta t fácilmente, que nos quedaría 2 por b0 partido en g por coseno de alfa. Simplemente planteando la ecuación de coseno, la definición de coseno. Ahora, si vemos seno de alfa sería el cateto opuesto, que es r, que es nuestra incógnita, partido por la hipotenusa, que es un medio g por delta t al cuadrado, o 2 veces r partido en g delta t al cuadrado. Y de aquí se puede despejar fácilmente r. R sería un medio g delta t al cuadrado por seno de alfa. Pero delta t lo tengo acá. Entonces r pasaría a ser un medio g por seno de alfa, y delta t al cuadrado sería 2 al cuadrado 4, b0 al cuadrado, dividido en g al cuadrado por coseno al cuadrado de alfa. Este 4 se va con este 2, queda 2 acá, se simplifica la g, y fíjense a lo que llegamos. Nos va a quedar 2b0 al cuadrado seno de alfa partido en g por coseno al cuadrado de alfa. El mismo resultado anterior, pero la resolución comparada, especialmente con la primera, es prácticamente ridícula en cuanto a complejidad, porque es simplemente hacer un coseno, plantear la definición de coseno, plantear la definición de seno, despejar los valores, reemplazar y listo. O sea, este modelo geométrico simplifica al extremo la resolución de este problema, que de la manera tradicional saldría muy difícil de resolver. ¿Cuáles son las conclusiones a las que podemos llegar de todo esto? Primero, se puede llegar al resultado correcto a través de los tres modelos. Los tres modelos sirven, los tres modelos son correctos, los tres modelos son válidos. Respecto al primer modelo, que es el estándar para problemas de lanzamiento de proyectiles, que recuerdo es modelo analítico, planteo de ecuaciones de posición con eje X horizontal, eje Y vertical, lleva un desarrollo largo, arduo y lleno de detalles matemáticos en los que resulta fácil perderse. Tuvimos que emplear 2 pizarras para resolver el problema usando ese enfoque. El segundo modelo, que también es modelo analítico, pero girando el sistema de referencia, apuntando el X paralelo al plano inclinado y el Y perpendicular al plano inclinado, revela, tal como mencionamos, que escogiendo ejes coordenados de manera estratégica se reduce de manera importante la complejidad del análisis matemático, transformándolo en un problema más típico de lanzamiento de proyectiles, en un problema bastante más fácil de abordar. Finalmente, el tercer modelo, el modelo geométrico, reduce este problema que desde el punto de vista analítico con ecuaciones tendría complicaciones matemáticas importantes al mero análisis de un triángulo rectángulo, o sea, lo simplifica al extremo. Por lo tanto, podríamos decir que el último modelo resulta ser el más conveniente para enfocar este problema.